capítulo 16. En el contraste de la auténtica libertad. Silas y Pablo están en la cárcel, con los pies en el cepo. Quienes los metieron en la cárcel son los magistrados, a instancia de los negociantes que tenían esclavizada a una joven que adivinaba. Entonces, notemos la falta de libertad, primero, de la joven, que no tiene una libertad espiritual porque hay un espíritu demoníaco que la domina. Tampoco tiene una libertad física, económica, porque es como esclava de los amos que hacen negocio con ella. Esa mujer no es libre. Los negociantes que pierden las ganancias cuando esta joven es libertada, se enojan y por eso quieren que Silas y Pablo sean castigados. ¿Ellos son libres o son presos de la codicia, del deseo de ganancia, del dinero, del anhelo de bienes materiales? Y los magistrados, que hacen lo que quienes tienen el dinero les piden y que no actúan conforme a la ley, también son presos de la injusticia, también son presos de la ganancia, del deseo de una posición política. Entonces, todas estas personas no son libres. ¿Quiénes fueron realmente libres? Una joven que fue liberada del espíritu de adivinación y dos hombres que están en la cárcel con los pies metidos en una madera. Esos son los libres. ¿No es paradójico? ¿Cómo pueden estar libres? Cuando nosotros pensamos en libertad, pensamos primero en que no estamos en la cárcel. Segundo, en que aparentemente no somos esclavos. Aparentemente, que salimos a las 6 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche y no nos alcanza el dinero, pero suponemos que no somos esclavos, ¿no? Y pensamos que libertad es hacer lo que queremos. Y sobre todo cuando nuestras pasiones o esta prioridad de las emociones que ahora llaman sentismo, podemos realizarlas como nos plazca. Pensamos que esa es libertad. Y hasta nos cuesta trabajo imaginar por qué podría ser libertad que dos hombres metidos en la celda más recóndita, que ni siquiera pueden estar cómodos o dar unos pasos dentro de su propia celda, porque como digo, tenían los pies metidos ahí en unos agujeros de una viga. ¿Cómo pueden ser ellos los auténticamente libres? Bueno, se lo dejo de tarea, ¿no? Vamos al verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué tan libres son estos hombres que pueden cantar? No cantan solo para divertirse o para pasar el rato. La mayoría de las personas hoy, ¿por qué siempre está oyendo música? Han visto muchos jóvenes con sus auriculares por todas partes, en el metro, por la calle. Bueno, estos jóvenes van a presentar una enfermedad que se llama hipoacusia, ¿no? Pero bueno, ahí están felices. Yo estoy hasta 1 metro de ellos y oigo lo que está en sus auriculares, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren divertirse, quieren distraerse. ¿Por qué cantan estas personas si la situación de ellos no es nada divertida? No es nada como para pasar el rato, ¿no? Ellos están cantando himnos a Dios porque
primero varias cosas. Primero, ¿qué es la fe? El título de nuestra plática es la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Contra la respuesta, cree. Pero ¿qué es la fe? La fe, que es aceptar, gracias a la invitación del Espíritu Santo, aceptar el amor de Dios. Hay que tener esta definición que, aunque quiero decirla muy sencilla, tiene muchas implicaciones teológicas, porque cuando pensamos que la fe es otra cosa, vienen las divisiones de opiniones. La fe es que cuando el Espíritu Santo nos invita a conocer el amor de Dios, a saber que en Jesucristo estamos perdonados, nosotros decimos sí, eso es la fe. Y la fe implica que en circunstancias adversas tengamos la determinación, tengamos la seguridad de saber que Dios está con nosotros. Paul Tillich dice el coraje de saber que Dios está con nosotros. Lo que pasa es que en español coraje se puede entender de otra manera, ¿no? Pero coraje en el sentido de esa determinación, ese valor, ese estar a pesar de. Y qué bueno que acabamos de cantar ese canto. Yo no sé si lo hicieron pensando en la predicación o fue pura casualidad. ¿Qué cantamos? Que cuando tenemos fe, somos victoriosos, líderes, prósperos y sanos. ¿Eso cantamos? A ver, voy a volver a preguntar, porque algunos ya me iban a decir que sí. Cuando tenemos fe es que estamos sanos, somos líderes, somos prósperos, todo nos va muy bien. Puro éxito en la vida, ¿eso es la fe? La fe es que vamos a pasar tribulaciones. Ya recuerdan cuando Bernabé y Pablo le explicaron a la iglesia que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y entonces acabamos de cantar que si hay persecución, tribulación, angustia, hambre, desnudez, eso es todo lo contrario a las doctrinas de prosperidad y de confesión positiva. ¿A quién de la confesión positiva que enseña que Dios quiere que seamos ricos se le va a ocurrir un texto así, cuando estemos en desnudez? ¿Cuál desnudez? Si yo proclamo que Dios me ha dado los mejores trajes, ¿no? Por ahí hay esa discusión de que Jesús se vestía de tacuche, porque ya ven que tenía una capa que se rifaron. Dice, ahí está, ya ven. Jesús vestía bien. Se les olvida que con esa capa lo vistieron sus adversarios en el juicio para burlarse de él, ¿no? Y hay predicadores que de verdad tienen trajes de miles de pesos y lo presumen porque dicen que eso es la bendición de Dios. Pero lo que hemos cantado y leído en Romanos 8 es que podemos estar en desnudez, podemos pasar hambre. Si yo creo en la prosperidad, ¿podría aceptar que la fe es pasar hambre? Porque en la prosperidad yo lo que tengo que declarar es que tengo un carro de lujo, ¿no? Que yo vivo como un rey y que tengo lo mejor de lo mejor. Pero la fe es saber que si estoy en persecución, en angustia, cualquier tipo de tribulación, o cosas tan palpables, tan inmediatas como tener hambre, o como dice Hebreos 11, andar errantes, escondidos por las cuevas, desnudos. Yo sé que Dios está conmigo. Esa es la fe. Y entonces cuando Silas y Pablo estaban en ese calabozo, como son los calabozos, llenos de florecitas y bonitos, ¿no? Lúgubres, húmedos, cucarachas, ratas, ¿o no? No se imaginen un calabozo muy bonito, por favor. Mucha gente ha muerto de tuberculosis en los calabozos, ¿no? Están en el calabozo, no es nada bonito. Tal vez en esa celda estaban solos, pero
tampoco es que sus compañeros eran los mejores ciudadanos del Imperio Romano. Así que ese también es un problema, ¿no? Imagínense lo peor de lo peor. En ese momento, ellos se sienten abandonados por Dios. Se sienten fracasados. Se sienten arrepentidos de haber seguido a Cristo y de haberse vuelto misioneros. Y dicen, no, es que yo estaría en mi casita bien cómodo ahorita en mi camita viendo la tele. Viendo el culto con mi cafecito. ¿Se sintieron así? No. Porque la fe es la determinación de saber que a pesar de que las cosas vayan mal, lo mal que tengan que ir, Dios está con nosotros. Ese texto que cantamos de Romanos 8 concluye con el capítulo cuando dice, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte ni la vida. Entonces ahí están ellos cantando, porque en el sufrimiento el canto de alabanza a Dios nos alivia. ¿Ha experimentado eso? Y si no, piénselo, recuérdelo cuando esté en pruebas tan difíciles que pues seguido pasa. Cante. Cante, recuerde los cantos y alabe a Dios. Decíamos la semana pasada que hay que dar gracias a Dios en todo. En todo. No por las cosas buenas, sino por todo. Alabe a Dios cuando se sienta más atribulado. ¿No es cierto que cuando muere alguno de nuestros seres queridos cantamos? Y yo pienso que quizá al velorio llegue algún familiar no cristiano o en otra capilla haya otro ambiente y digan, ¿y esos por qué cantan? ¿Qué no querían al muerto? ¿Verdad? No, cantamos porque sabemos que Dios está con el que ha muerto. Porque ni la muerte ni la vida nos pueden separar del amor de Dios. Cantamos por la esperanza del perdón de los pecados que Él recibió. Cantamos porque sabemos que nuestro ser amado está mejor que nosotros. Cantamos porque Dios, como el amado, es digno de ser alabado siempre, ¿no? ¿Qué cantaban estos presos? ¿Qué cantaban estos apóstoles? Seguro que no cantaban música comercial cristiana. No cantaban pop. No dijeron, ay, a mí me gusta este canto a Dionisios, le voy a poner letra cristiana y ya tengo un canto cristiano. Les aseguro que no. Porque dice cantaban himnos y la palabra griega equivalente es salmos, ¿no? Tehilim es el título del libro de los salmos en hebreo. Decir que cantaban himnos a Dios significa que en primer lugar cantaban salmos, de los mismos salmos que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y que también cantaban salmos que podríamos llamar nuevos, salmos estrictamente cristianos, como uno que se encuentra ni más ni menos que en la carta de Pablo a Filipenses. Porque ¿dónde está preso Pablo? En Filipos. Un tiempo después él se va a ir de Filipos y alguna vez les va a escribir una carta a los filipenses, estando Pablo en otra cárcel, ¿no? Y en esa carta que les escribe algunos años después, transcribe el himno cristiano más antiguo que conocemos, que es Filipenses 2, del 6 al 11, y que dice que Cristo, estando en la gloria de Dios, porque es la forma de Dios, se despojó de esa gloria y se hizo humano, y como humano no trató de divinizarse como lo hizo Adán o como lo hizo el diablo, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y que por esa humillación doble porque primero se hizo finito, desde su gloria inmensa se hizo finito, y doble porque después de ser humano aceptó ser rechazado y asesinado.
Entonces el Padre le da una exaltación doble, que es la resurrección y luego la ascensión. Y una vez Jesús ascendido con toda la gloria que tuvo antes de su encarnación, antes de su humillación, antes de su kenosis, que quiere decir su anonadamiento, toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, ángeles, hombres, demonios, al final todos, unos por fe y otros a fuerza, van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, Adonai, que es Dios, ¿no? Bueno, no sé si puedan ponernos en cabina Filipenses 2, vale la pena que lo leamos, esto que he explicado. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el himno cristiano más antiguo que se conoce. Pregúntese usted qué tan profundo es su contenido teológico. Es la mejor cristología, ¿no? Nos da para una reflexión interminable acerca de las dos naturalezas de Cristo, de su preexistencia, de su encarnación y de su glorificación. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Ahí está todo en este pequeño canto. Me adelanto un poco porque cuando el carcelero pregunte, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa pregunta nos remite al contenido de lo que los apóstoles cantaban. ¿Sí? Si los apóstoles hubieran cantado esos cantitos repetitivos, ¿no? Ese que media hora nada más están diciendo, gloria, gloria. El carcelero hubiera dicho, bueno, ya cállense, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hubiera preguntado el carcelero si hubiese sido de esos cantos repetitivos que no dicen más, que a veces no dicen ni el nombre de Dios o de Cristo? ¿Cuán bello es el Señor 50 veces? ¿Cuál Señor? Pues quién sabe, ¿no? Muy al estilo del mundo que sus canciones, para que sean pegajosas, es repetir algo. La vaca, la misma vaca, ¿no? Si hubieran sido puros cantos de esos, cantos con herejías, porque muchos de los cantos actuales tienen letras contrarias a lo que la Biblia enseña. ¿Cuál hubiera sido la respuesta del carcelero? Lo que quiero insistir es que los himnos que estos hombres están cantando tienen esa cualidad que quisiéramos tener en nuestros cantos y que tiene el libro de los Salmos. Número 1, ser oraciones, ¿no? Tehilim significa en primer lugar oraciones. Pero también los distintos tipos de himnos y de salmos, como el Mismor y Masquil, significa enseñanzas. Pero los salmos son poesía, y buena poesía, ¿no? No simplemente tratar de que al final la rima termine igual. Es buena poesía. Y música, ¿no? Quizá usted se pregunte, bueno, ¿por qué en comunidad no tienen una música más guapachosa, ¿no? Hasta llegaría yo más temprano. Queremos eso. Letras que sean profundas, que sean enseñanza,
que señalen claramente a Cristo. Queremos que sean, en cuanto a su forma literaria, auténtica poesía, y en cuanto a la música, pues una música profunda, una música estructurada. Y eso es lo que ellos estaban cantando, ¿no? A pesar de la situación, de la condición de prueba en la que estaban. Dice el verso 26, regreso a Hechos, ¿no? Ahí 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto, en un primer lugar, complica la situación de Pablo y Silas, ¿no? Estamos en un calabozo, escondido. Somos personas que socialmente no tienen ninguna importancia. Así que si viene un terremoto, ¿quién se va a acordar de nosotros? Lo primero que hay que hacer es ayudar a los presos. ¿Verdad que no? Es más, si la cárcel se derrumba, pues ¿quién nos va a ir a sacar? Nadie. Aquí, con el terremoto, hay que comprender que primero las cosas se complican. El día 19, que sonó la alarma para el simulacro, con todo y que sabemos que es un simulacro, ¿quién no se puso nervioso? Con el ñoy, 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 ¿no? O sea, es difícil, porque no sabemos si nos vamos a morir o no nos vamos a morir. Pero recuerden que Dios está con nosotros, ¿no? Este terremoto sirvió para la conversión de una persona, a fin de cuentas, ¿no? Pero mucho cuidado. No vayamos a pensar que Dios dijo, voy a mandar un terremoto para este asunto. Les va a sonar extraño, sobre todo los que están acostumbrados a poner un énfasis mal puesto en la soberanía de Dios. Digo mal puesto porque yo sé que Dios es soberano. De eso no cabe duda. Con el hecho de que decir que Dios es soberano significaríamos que nada ajeno a Él puede imponerle alguna acción, pensamiento, decisión, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que cada terremoto, que cada tormenta, que cada sequía, que cada pandemia viene porque Dios quiere. Ese no es el Dios que revela la Biblia, ¿sí? ¿Cómo podría ser? Y seguro es una pregunta de muchos no creyentes. ¿Cómo puedes hablar de un Dios bueno, de un Dios amoroso? ¿Y por qué hay terremotos y erupciones volcánicas y todo eso? Lo primero que hay que decir es que Dios no manda esas cosas. O sea, Dios no dijo, a ver, ahorita en Filipos que haya un terremoto, para que el carcelero se convierta. Dios no actúa así. Yo quisiera que a veces Dios actuara así. Tal vez todos quisiéramos, ¿no? Yo recuerdo que desde que era niño, tendría unos 6 años, en la vecindad donde yo vivía, pues estaba sentado en las escaleritas que daban a la vivienda de mis abuelos, y hacia el segundo patio entraron todos los vecinos con una peregrinación, con una imagen, y ahí estaban en su gran fiesta, ¿no? Y yo decía, Dios, ¿por qué no mandas un rayo que rompa esa imagen y se den cuenta que están equivocados? Y eso yo oraba y no cayó ningún rayo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagínense a Dios actuando así en cada cosa. ¿Dónde quedaría la libertad humana, la responsabilidad, la necesidad de buscarlo? Todo eso se perdería.
Es a veces difícil, ¿no? A través de situaciones duras que tenemos que aprender que Dios no interviene en tantas veces que nosotros quisiéramos que interviniera, ¿no? ¿A cuánto nos han pasado cosas indeseables o que no hemos podido resolver? O que decimos, y a veces hasta sentimos esa tentación de decir, Dios, ¿por qué no evitaste tal cosa? ¿No? Porque Dios no actúa así. Entonces, ¿por qué hay terremotos? Porque así funciona el planeta, nada más por eso. ¿Por qué hubo una pandemia? ¿Será que Dios mandó el COVID para castigar a los malos? Ya lo hemos platicado, ¿no? ¿Acaso se contagiaron y se murieron puros malos? Pues entonces no fue para castigar a los malos. ¿No sería el diablo? ¿Serán los virus? ¿Serán del diablo? ¿El diablo creó los virus? El diablo no crea nada. Todo lo que existe es creación de Dios, ¿no? Entonces Dios creó un mundo, un universo que funciona conforme a algunas leyes que a veces a nosotros como pequeñísimos individuos no nos favorecen, ¿no? Pero Dios nunca prometió, a ver, cuando tú creas en mí y seas mi hijo, no te va a afectar ninguna de las leyes del universo. Es más, si te tropiezas ni vas a llegar al piso. ¿No dice un salmo algo parecido? ¿Verdad? Ni plaga tocará tu morada. A ti el smog no te hace ni los mandados. Tú ni te vacunes porque no te vas a contagiar. Además, la vacuna es el chip del anticristo, ¿no? ¿Es todo eso? No. El cristiano está sometido, como el no cristiano, a las estructuras de la finitud. Somos seres finitos, somos seres mortales. Y nos vamos a enfermar, nos vamos a envejecer, nos vamos a morir. Todas las estructuras de la finitud y todas las estructuras del pecado también. Por ejemplo, hablando de la injusticia, usted dice, a mí por ser hijo de Dios ni me preocupa la inflación, ni la devaluación, porque a mí no me va a pasar nada. ¿Verdad que sí? ¿Le preocupa o tendría que preocuparle como a cualquiera el desempleo, la carestía, la injusticia, la inseguridad, ¿no? Cualquier cristiano que viva suponiendo que él no se enferma porque tiene mucha fe, que a él nunca lo van a secuestrar porque es un hijo de Dios, está equivocado. Y cuando llegue esa prueba, su fe se va a quebrantar, se va a frustrar y va a decir, ¿qué pasó? Porque es mejor que entendamos que podemos estar en la cárcel con los pies en el cepo, con las ratas. ¿A cuántos les gustan las ratas? O sea, quiero que lo piensen, ¿no? O sea, aquí tengo los pies que no los puedo mover y aquí está pasando una rata. A ver. Y encima un terremoto, ¿no? No importa. Dios está con nosotros. Entonces, ese terremoto, bueno, provoca que se abran las puertas y que se suelten las cadenas. Y en el verso 27 dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Porque en la disciplina militar romana, si un soldado falla en la misión que se le ha encargado, o se suicida honrosamente, o lo matan y venden a su familia como esclava. Entonces, pues mejor me suicido, ¿no? No le quedaba otro camino al carcelero, porque cuando le dijeran, ¿dónde están los presos? Pues se escaparon. ¿Y por qué se escaparon? Pues es que tembló. Ojalá fuera así nuestro gobierno, ¿no? ¿Y por qué hay corrupción y por qué hay inseguridad? No, pues es que los de antes, ¿no? No, aquí la responsabilidad hay que asumirla y este hombre está a punto de suicidarse porque sabe que no ha podido cumplir la tarea que tenía que haber hecho. Este tema del suicidio es muy complicado, ¿no? Hay una doctrina tradicional que dice que todo el que se suicida se va a ir al infierno, ¿no?
¿Dónde dice la Biblia eso? A ver, acuérdense que nuestra pregunta siempre debe de ser, ¿dónde está en la Biblia? Cualquier cosa que yo diga o cualquiera que diga, pregúntese, ¿dónde está en la Biblia? Que todo el que se suicida se va a ir al infierno. Quiero decir esto con mucho cuidado porque no estoy diciendo que pues suicídese, no hay problema, porque yo sé que hay personas con alguna depresión o algún problema incluso de tipo químico-biológico que puede tener ideas suicidas, ¿no? Pero las razones para el suicidio son muchas. En la Biblia hay varios personajes que se suicidaron. Uno de ellos, Saúl. ¿Por qué Saúl se suicidó? No quiso caer en manos de los enemigos, ¿no? Se suicidó Judas, ¿no? Se suicidó uno de los generales de David también. Me parece que Abner o uno de ellos, ¿no? Los japoneses en la guerra se suicidaban con sus aviones, ¿no? Los kamikazes, ¿verdad? Se suicidó Sócrates, porque esa fue la condena que le impusieron, beber una copa de cicuta, ¿no? Es decir, hay muchas razones para suicidarse. Yo lo que quisiera decir más bien es que el que se suicida o no se suicida, pero no tiene a Cristo, está condenado y se va a ir al infierno, aunque no se haya suicidado, aunque se haya muerto con florecitas rodeándole. Y viceversa, el que tiene a Cristo cuando se muera no tiene por qué ir a la condenación y a veces, y esto sí nos va a parar los pelos, aunque se hubiese suicidado. Porque si entendemos que estar en Cristo implica que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Porque hay un malentendido, ¿no? Cuando pensamos que a fin de cuentas la salvación también es por obras, decimos, bueno, ya acepté a Cristo y ya me perdonó, pero ahora me tengo que portar bien, y si no me porto bien y cuando me muera no me estaba portando bien, me voy a condenar. Ahí es una salvación por obras. No estoy invitando a que se porten mal. A ver, ¿quieren anotar por ahí? No es licencia para pecar. Pero cuando yo estoy en Cristo, he sido perdonado, soy un hijo de Dios, soy propiedad de Dios. Y si tristemente me muriera en un punto donde le estaba yo fallando a Dios, Dios dice, bueno, yo te había dado la salvación, pero ¿sabes qué? Siempre no te la doy. ¿Verdad que no? Cada vez que pecamos hay consecuencias, perdemos bendiciones. Las consecuencias a veces son imprevisibles en sus alcances. Y tampoco vamos a disfrutar la vida de resurrección tanto como los que vivieron en el Espíritu. Pero una cosa debe quedar clara. No tenemos que estar dudando de nuestra salvación. La única manera de dejar de ser salvos es que yo ya no crea y ya no quiera nada con Dios. Pero, ¿qué pasa? Decían algunas iglesias, es que ir al cine es pecado y si cuando Cristo venga estás en el cine, te quedas, ¿no? O sea, sí, de plano, o sea. A ver, estabas bien enojado cuando empezó el terremoto y te aplastó. ¿Te vas a ir al infierno? ¿Te moriste enojado? No, nuestra salvación es segura, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que pequemos. Pablo lo aclara allá en Romanos 6. Entonces, para que donde hubo mucho pecado hubo más gracia, entonces pequemos para que haya más gracia, y él mismo responde no. Porque nuestros miembros ya son instrumentos de la justicia, no instrumentos del pecado. Pero sí es muy importante que entendamos
que la salvación no se pierde y se recupera a cada ratito, todos los días, según como me vaya portando. Ahorita me estoy portando bien, estoy aquí en el culto, no me he dormido en la predicación, entonces sí soy salvo, ¿no? Y al rato que ya llegué a la casa y ya me enojé con quién sabe quién de la familia, ya perdí mi salvación. No es así. Mi salvación es para siempre, ¿sí? Aun cuando yo fallara. Hay padres cuyo algún hijo se ha suicidado, ¿no? ¿Y cómo diríamos a esos papás? No, no se preocupe, hermano, su hijo ya está en el infierno. ¿Verdad que no? O sea, sobre todo, y ha habido casos, era un joven o un niño que había conocido la palabra de Dios. ¿Cuál puede ser la esperanza para ese niño? La misma que para cualquier persona. Sobre todo que cuando estamos a punto de morir, yo pienso que sería muy rara la persona que no clamara a Dios en los últimos instantes de su existencia, ¿no? No es lo mismo decir soy ateo cuando todo va bien, que cuando ya me estoy muriendo, de verdad que hay, ¿no? O sea, vean a los ateos cuando suena la alarma sísmica. Si se hincan, no eran tan ateos, ¿verdad? Entonces, si yo no soy creyente, no le he dado mi vida a Cristo, no importa que no me suicide, no importa que no era un borracho, ni tenía vicios, ni nada, estoy perdido. Porque lo que hace la diferencia es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este hombre se iba a suicidar por honor, no por desesperación, no por depresión. De todas maneras no era salvo. Y entonces sigue el relato. En el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Puesto que a Pablo se le soltaron las cadenas, pudo salir, quizá en el intento de que si la cárcel se derrumbara, no murieran aplastados, los presos estaban saliendo. Y en eso ve al carcelero con su espada corta romana, como la que pusimos en la exposición, y se va a matar, ¿no? Y en ese momento Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Traducido, no has fallado en la encomienda que te dieron, no tienes por qué matarte. Pero analicemos bien la actitud de Pablo y pongámonos, no digo en las sandalias de Pablo, porque a lo mejor lo aprisionaron descalzo, ¿no? Y a lo mejor hasta sin la túnica, y a lo mejor nomás tenía el taparrabos. Pongámonos en el taparrabos de Pablo, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? No, pues, claro, me voy corriendo. No me interesa nada, ¿no? Me voy corriendo hasta Jerusalén, no paro. Esa era una opción, ¿verdad? Otra opción, se va a suicidar, pense, déjelo que se suicide, ya nos vamos más tranquilos, ¿no? ¿No? O, no, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo, ¿no? Pues es el carcelero, es el malo, es el representante del imperio, de los opresores, ¿no? ¿Por qué no matarlo? ¿Por qué no ser un Espartaco y organizar a todos los presos ahí? ¿Saben qué? Vamos a levantarnos y vámonos a huir y vamos a matar a todos los que podamos ahí en la guarnición. ¿Sí ven? Si Pablo hubiera sido de la teología de la liberación, eso hubiera hecho. Pongámonos, por eso decía yo, en el lugar de Pablo. Tengo la oportunidad de escapar, tengo la oportunidad de matar, tengo la oportunidad de rebelarme. Y siendo muy sinceros, ¿quién de nosotros no aprovecharía una de esas oportunidades?
y hasta alguna cosa más, ¿no? Oh, mira, ya se mató y aquí dejó su maleta, vámonos, ¿no? Entonces, cuando estamos en las pruebas, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿qué hubiéramos hecho? Eso que decíamos, salir corriendo, aprovechar la situación, rebelarnos, dañar al prójimo. Tenemos que pensar en el prójimo. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo el hombre que es usado como herramienta, como medio y no como un fin, ha perdido o le han quitado, mejor dicho, su dignidad? ¿Qué es lo que habían hecho con la joven? Adivina. Si Pablo ve en el carcelero solo una pieza más en el engranaje del imperio, él puede bien matarlo o escaparse y no le importaría qué pase con el carcelero. Pero aquí lo sorprendente es que a Pablo le importó lo que podía pasarle al carcelero. En términos así inmediatos, el carcelero es como su enemigo. ¿Usted tiene enemigos? Sí. Pues creo que todos tenemos, ¿no? Cuando menos algún vecino que nos cae mal. Ese no puede faltar, ¿no? Podemos pensar en él como fin y no como medio. Puede preocuparnos lo que le pase. Porque a veces es al revés, ¿no? Ay, atropellaron al vecino. Ay, qué bueno. Tan pedante ese vecino. Tiene que preocuparnos lo que le pase al prójimo, sea quien sea el prójimo, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo le dice, no te hagas daño. Pero ¿cómo diríamos? Esa frase que detiene la acción del carcelero, tiene detrás toda esta decisión de no haber escapado, de no haberse rebelado, de escuchar la voz del Espíritu, de tener consideración por el prójimo, de que le importa el prójimo. Todo eso está envuelto allí. No podría ser de otra manera. ¿Cuál es la reacción? La reacción es que él entonces, pidiendo luz, vean si no estaba fácil escaparse. Ni siquiera todo estaba oscuro, ¿no? Ni había luz. Él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él, acostumbrado a postrarse, tal vez un judío no lo hubiera hecho así, pero lo hace y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Vemos en la vida de este carcelero una crisis. Las crisis nos pueden llevar a los pies de Cristo. En eso tienen algo de razón los grupos al estilo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Han oído que muchas veces dicen, hay que tocar fondo? Pues no sé si siempre es así o exactamente así, pero cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, los que tienen hambre, ¿será porque a Dios le gusta que lloremos y que suframos? ¿Por eso somos bienaventurados? ¿Porque hay un valor intrínseco en el sufrimiento, en el hambre? Ya hemos sufrido tanto y hemos tenido tanta hambre que ya nos merecemos el cielo. No hay un valor intrínseco en eso. Somos bienaventurados cuando esas cosas nos suceden, porque entonces es más posible, es probable, si nuestro corazón no es tan duro, que eso nos lleve a Dios. Que eso nos lleve a Dios. Cuando las cosas van bien, en general, las personas no se acuerdan de Dios. Cuando las cosas van mal, entonces muchas veces sí pensamos en Dios, ¿no? Después del terremoto del 17 o del 85, uno piensa que la gente ya experimentó
la fragilidad de la vida, la muerte de muchos seres queridos, la importancia última que tienen los bienes materiales y que la sociedad va a cambiar. ¿Cuánto tiempo cambió la sociedad? En la pandemia, ¿no? Sí. Cuando estábamos encerrados y mucha gente muriendo y todos con el temor de me voy a contagiar y si me contagio no sé si voy a vivir. Pensábamos que, pues la gente está tomando conciencia de qué es la vida, la muerte, el prójimo. ¿Cuánto le duró? Es más, todavía ni se terminaba el confinamiento y ya estaban en los antros, ¿no? Hay quien a pesar de las pruebas no entiende, no busca a Dios. Pero para aquel a quien el sufrimiento le lleva a Dios es un bienaventurado. Este carcelero ha entrado en una crisis porque sabe que estaba a punto de morir. Acaba de recuperar su vida. Con su vida acaba de recuperar su familia. Esta es una gran oportunidad que él aprecia de tal manera que surge la pregunta más importante. Una pregunta que hace rato dije, tuvo que haberse planteado gracias a lo que cantaban los apóstoles, ¿no? El carcelero no había oído la predicación de Pablo, ¿no? Pablo andaba predicando por allá por el río, ¿se acuerdan? Cuando se encontró a la divina. Y un día llegaron y le dijeron al carcelero, a ver, estos mételos en el calabozo del más al fondo. Entonces, él no ha oído la predicación. ¿En qué momento oyó la predicación? Cuando cantaban himnos a Dios. Ahora, fíjense que la alabanza no es un remedio, ¿eh? O sea, estamos cantando himnos a Dios, todo se va a componer. Estamos cantando himnos a Dios, todo se puso peor porque ya está temblando. ¿Sí? Cantamos porque Dios es digno de que cantemos. Pero, insisto, la letra, el contenido de lo que los apóstoles cantaban, tiene que haber sido tan claro que este hombre no preguntó, ¿de qué religión son? O cualquier otra pregunta. Él fue a una pregunta muy precisa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Ahora, la respuesta de Pablo es, nada. ¿Cómo nada? Porque les dije el título, ¿no? El título de hoy es, ¿qué debo hacer para ser salvo contra la fe? Porque la fe es hacer nada. Ya sé que salieron unos signos de interrogación aquí. ¿Por qué digo que la fe es hacer nada? Porque la fe es confiar en lo que Dios hizo. La pregunta del carcelero es, ¿qué debo hacer yo? Como la de aquel joven rico, ¿qué haré para poseer la vida eterna? La respuesta es tú no puedes hacer nada. Quien ha hecho todo para que seas salvo es Dios. ¿Sí ven por qué la respuesta de Pablo es equivalente a nada? ¿Qué debo hacer? Nada. ¿Sí me estoy explicando? Yo no puedo hacer nada para ser salvo. No puedo cooperar con mi salvación. No es, como decíamos hace rato, bueno, sí, ya soy salvo, pero ahora me tengo que portar bien. Eso significaría, ahora tengo que poner mi pedacito yo, porque si no pongo mi parte yo, entonces no me salvo. No, yo no tengo que poner nada, ¿sí? La salvación es igual a la gracia de Dios más nada. La gracia de Dios más nada. Porque si no se cae en una contradicción, cuando alguien dice, bueno, si mires que la gracia te va a inspirar a hacer buenas obras, para que haciendo buenas obras seas merecedor de la gracia. Ah, caray, entonces eso ya me contradije. ¿Voy a merecer la gracia, que fue la gracia la que me hizo hacer las buenas obras? ¿Qué estoy diciendo entonces, no? Y esa doctrina es la que predomina en las distintas ramas del cristianismo. Tengan mucho cuidado. La fe no es hacer algo. De acuerdo con la carta a los Gálatas,
la fe es lo contrario de la ley, es lo contrario de las obras. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estábamos hablando del Concilio de Jerusalén, donde discutieron si los gentiles tenemos que guardar la ley, hacernos judíos, circuncidarnos o no? ¿Cuál fue la conclusión de la iglesia? No tenemos que guardar la ley. Y citamos tantos versículos de Gálatas, ¿usted se acuerda? ¿Sí? Cuando por ahí se encuentre algún judaizante, váyase a su casa y póngase a leer Gálatas, ¿no? Gálatas es muy claro. La ley y las obras son contrarias a la fe porque la ley es lo que yo tengo que hacer y la fe es lo que Dios hizo. Y entonces, déjenme ponerlo muy simplificado. ¿Por qué voy a resucitar para vida eterna? ¿Porque guardé la ley o porque Jesús murió por mí? Porque Jesús murió por mí. Entonces no es por algo que yo voy a hacer, es por algo que Dios ha hecho. ¿Sí? Es como si usted va con su hijito en su cumpleaños, en el Día de Reyes, y le dice, mira, te compré este carrito. Y el niño dice, ¿cuánto te debo, papá? No me debes nada. No, sí, mira, yo aquí ahorré 10 pesos. No me debes nada. No es algo que yo conseguí, me lo regalaron, ¿no? Entonces, cuando el hombre pregunta, ¿qué debo hacer? La respuesta es nada. Acepta el regalo. ¿Qué dijimos que era la fe? Aceptar el regalo. Algunas personas dicen, no, es que la fe te la tiene que dar Dios. Ahí es otra contradicción. Así como ya iba a decir en qué iglesia, pero como en alguna iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, dicen, es que la gracia te va a hacer que produzcas las buenas obras para que te merezcas la gracia. Hay otras iglesias donde dicen, es que Dios te va a dar la fe para que por medio de la fe puedas aceptar la salvación. Entonces Dios como que estaría jugando a los títeres, ¿no? A ver, todos estos hombres están perdidos porque yo decreté que todos estén bajo pecado, a estos los voy a escoger para darles la fe, para que teniendo la fe sean salvos, y a estos no les voy a dar la fe para que se pierdan. Pues Dios se pudo haber ahorrado todo eso y decir, estos están salvos y estos no, y ya, ¿no? La fe no es algo que Dios nos da, la fe es una decisión de usted. La incredulidad también es una decisión de usted. Y entonces argumentan, pero es que si la fe es una decisión tuya, entonces ya estás cooperando. No, porque la fe es lo contrario de las obras, la fe es lo contrario de los méritos, porque la fe no es algo que yo hago, es confiar en lo que Dios hizo. La fe no es una obra, ¿sí me entiende? La fe no es una obra. Cuidado con eso porque, aunque ahorita lo estoy diciendo así someramente, usted se puede encontrar una discusión teológica más profunda en ese punto. Este verso lo tenemos en griego, si por ahí aparece en nuestras pantallas. Ideipan, pistefson, epiton kyrion Iesun, que salthisi psique o ikosu. En griego y con mi fea letra, mejor lo voy a leer acá. Y de Ipen, y ellos dijeron, pistefson, cree, epi, acerca de o hacia ton Kyrion Iesun, hacia el Señor Jesús. Que sothisi, de soter, salvador, sothisi, salvación, y serás salvo tú, que es sothisi tú, te salvarás tú, que oikos y la casa tuya, y la casa tuya, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y la casa tuya, ¿no? Entonces, no es algo que yo tengo que hacer, es algo que Jesucristo hizo y que yo estoy aceptando como un regalo. Esa es la respuesta a la pregunta clave. Entonces, mi certeza de salvación, que me da mucha paz y mucho descanso, radica ese gran descanso que yo siento respecto a mi salvación, radica en la inmensidad de Dios, en la misericordia de Dios, en aquel que ha hecho las galaxias,
¿no? En este universo que es tan vasto que a veces ni alcanzamos a imaginar. ¿Le parece grande nuestro planeta? Cuando usted viaja de un lado a otro, ¿no se le hace muy lejos? Bueno, nuestro planeta es un polvito perdido en una galaxia de millones de estrellas. Y esa galaxia, a su vez, gira con otras galaxias hacia un cúmulo de galaxias que se llama Virgo. Y ese gira en torno a otros cúmulos de galaxias, cada uno con millones de galaxias y cada galaxia con millones de estrellas, y giran hacia el gran atractor, un punto muy especial en el universo. Bueno, ese ser, ese Dios que creó todo eso, es el que me ama, es el que me quiere salvar, es el que prometió mi salvación, ¿no? Pensando en eso, estaba yo sintiendo ese descanso en su inmensidad, en su gloria. Serás salvo tú y tu casa. No en automático, eso ya lo hemos explicado, no me voy a volver a detener en eso. Solamente insistir en que el deseo de Dios es que compartamos con la familia. ¿Sí? Cuando dice, serás salvo tú y tu casa, si mi casa o familia no se salva en automático, es porque mi familia también va a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Si subimos un poquito más en la pantalla los renglones, no me voy a detener mucho en eso, nada más quiero ir a donde le lavó las heridas, se bautizó, bueno, abajito, perdón, abajito. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿no? ¿Por qué se salvó su casa? Porque si yo me salvo, ¿mi casa se salva? No. A veces hay algunos papás orando mal, porque así les enseñaron en alguna iglesia. Es que mi hijo no es cristiano, es un borracho, pero yo voy a hacer oración de guerra y reprendo demonios de borrachera, yo declaro que... No. Su hijo tiene una voluntad también. Y por más que usted declare, usted no va a pasar por la voluntad de su hijo, ni Dios tampoco. Él tiene que escuchar la palabra de Dios y venir a Cristo, ¿no? Entonces, el carcelero y toda su casa oyeron la palabra de Dios. Pero aquí, a lo mejor ya como último, porque ya se me está acabando el tiempo, noten la autoridad del padre de familia. La autoridad del padre de familia. No, pastor, ahora sí ya acabó de machista usted. De patriarcal, ¿no? Bueno, nuestra sociedad ha perdido el orden y la estructura de la familia. Cuando la sociedad está en decadencia y cuando la gente se queja, ¿por qué mis hijos están mal? ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué son drogadictos? ¿Por qué hacen todo lo que hacen? Porque hablando otra vez del suicidio, la cantidad de suicidios entre adolescentes es creciente, ha crecido muchísimo en estos últimos años. ¿Por qué? Por otro lado, estamos destruyendo a la familia, estamos destruyendo el orden que Dios puso para el papá y para la mamá. Aquí vemos el respeto que la familia tenía por su cabeza, por el papá. El papá ha encontrado un mensaje, los invita a todos aceptan escuchar y siguiendo el ejemplo de él, también la familia quiere creer, ¿no? O sea, podríamos hablar muy ampliamente sobre el tema de la familia, pero solo quisiera dejar subrayado eso. En la Biblia, el padre de familia es el responsable de que en la casa todo esté bien. Y eso significa un mensaje para las dos partes, para que el papá haga lo que debe de hacer y para los que son esposas o hijos sepan también respetar la función y las tareas de un padre. Hay muchas razones para no respetar lo que la autoridad nos dice, ¿no? Y esas razones están desde los primeros capítulos del Génesis. No, mira, tu autoridad es Dios, pero Dios nada más te tiene aquí, Porque Dios ha de ser hombre.
te tiene aquí. Entonces, él no quiere que tú seas como él. Y entonces ahí está la primera feminista de la historia, y dice, pues yo quiero ser como Dios, ¿no? Y cuando el pusilánime de su marido le dice, no, Eva, no te comas la manzana, dice, ¿cómo no? Abre la boca, ¿no? Sí, porque después el texto dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿o no? Entonces, cuando rompemos el orden, la familia se destroza, y eso implica el destrozo de las vidas, de las vidas. Recuperemos, mantengámonos en el modelo bíblico. ¿Usted se ha fijado que la Biblia le habla más a los hombres que a las mujeres? ¿Sí? No es un defecto de la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomio, y estas palabras las hablarás a tus hijos, tal, ¿a quién le está hablando? Al hombre. ¿Quiere decir que la mamá no cuenta? Claro que sí, Proverbios deja muy claro que el hijo debe escuchar la sabiduría de su madre. Pero al dirigirle al padre estos mandatos, es porque el padre es el sacerdote de la casa. El padre es el sacerdote de la casa. Dios quiere bendecir a los padres y a través de los padres a su familia. Cuando el padre no cumple esa tarea o cuando la familia no quiere estar bajo la protección de su padre, entonces la familia sufre, ¿no? Aquí escucharon la palabra porque la fe viene por el oír. Completando el mensaje que se dio a través de los cantos y ahora dando la palabra para la familia que no estuvo oyendo los cantos, porque la familia no estaba ahí en las mazmorras, la familia estaba en su casita, cenando. Bueno, ya había cenado porque ya era la medianoche. Entonces también necesitaron escuchar la palabra de Dios. Y cuando escucharon la palabra de Dios, creyeron. ¿Cómo sabemos que creyeron? Porque se bautizaron. Y entonces se cumple cabalmente la promesa. Serás salvo tú, varón, sacerdote de tu casa y toda tu familia, porque tu familia también ha creído. ¿Sí? ¿Han leído el libro del progreso del peregrino? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Peregrino se va en su camino a la ciudad celestial, pero su esposa y sus hijos no quieren ir? ¿No? Ese fue el problema en el primer libro simbólico, alegórico del peregrino. Entonces John Bunyan escribe La Peregrina. ¿Han leído La Peregrina? Bueno, ahora, la librería, ¿dónde está la librería? Aquí está. Algo nos vas a plantear, ¿verdad? ¿Un aviso? ¿Unas bolsas? ¿Ya? En La Peregrina es la conversión de la esposa y de los hijos. Muy bonito. A mí me gustó más esa segunda parte. Se las recomiendo. Bueno, gracias. Bien, pues damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Creo que ha sido muy edificante para nosotros el saber que hay una respuesta ante esa agobiante pregunta: ¿qué haré para ser salvos? Pregunta que debemos de replantear siempre para que demos siempre a conocer